Personas que murieron y regresaron, comparten lo que vieron y sintieron. Tuve una experiencia, nunca la comparto porque intento no recordar ese periodo de mi vida, y porque guardo este recuerdo como algo muy sagrado. Esta experiencia dejó una huella duradera en mi vida. En 2017, después de beber una botella de Everclear, seguida de lejía, Drano, Ajax, y aproximadamente más de 150 benzodiazepinas, además de cualquier otra cosa que pude encontrar. No sé cómo expresar completamente mi experiencia, es muy difícil encontrar las palabras adecuadas para lo que viví. No sentí dolor al consumir esa mezcla, solo sentí como si alguien me hubiera arrancado todo el aire del pecho, y como si una burbuja se hubiera quedado atascada en mi garganta. Tenía un amigo que confió en su instinto y llamó a los servicios de emergencia. Me había desmayado, y aspiré mi propio vómito, que quemó la alfombra, la base acolchada, y llegó hasta el subsuelo. Recuerdo a los paramédicos sacando mi lengua de la boca, y escuché a alguien decir, no va a lograrlo. Se sintió como si simplemente me hubiera dormido, pero como ese tipo de sueño en el que sabes que estás dormido. Al principio, no había nada, solo oscuridad. Me sentía separado de mí misma, como si no estuviera en mi forma física, es difícil de explicar, como si solo fuera mi espíritu, sin carne ni sangre. Siento como si hubiera sido teletransportada, o llevada a otra dimensión o mundo, y de alguna forma, llegué a un prado hermoso. El prado era la escena más hermosa que uno podría imaginar, había un pequeño arroyo a lo lejos, y un bosque más allá. Recuerdo simplemente disfrutar de esa escena, ese momento, y la belleza de todo eso. Suena realmente cursi, pero ese prado era tan increíblemente hermoso. Todo lo que sentía era amor, y aprecio por todo. También tenía la sensación de que no estaba sola, pero no era una sensación desagradable. No sé cómo apareció, o de dónde vino, pero había un orbe realmente hermoso que se presentó. Suena cliché, lo sé, ese orbe, para mí, era el amor en su forma más pura. El orbe podía comunicarse conmigo telepáticamente. La conversación fue algo como yo reconociendo la belleza que me rodeaba, y sintiendo que ese era el lugar donde quería estar. Sentí que me dieron una elección entre quedarme allí, o regresar a la realidad, y volver a mi cuerpo. Realmente quería quedarme, pero pensé en mis hermanos, y en cuánto daño les causaría mi muerte. En el momento en que pensé en mis hermanos, sentí como si me dijeran, has tomado tu decisión. Sentí como si me hubieran regresado directamente a mi cuerpo, el cual había estado en la UCI, en coma inducido médicamente. Realmente siento que pude haberme quedado, realmente quería quedarme, y a menudo siento una especie de nostalgia y añoranza por ese lugar. Pero puedo decir con orgullo que me alegro de no haberme quedado. También añadiré que esa fue la última vez que intenté terminar con mi vida. Me desperté en algún lugar que no entendía. Era como este plano, sin estructuras. Era solo un horizonte en todas las direcciones, y yo pensaba, está bien, esto es extraño, y había un ruido, como un zumbido en el fondo, como un zumbido irritante. No lo sé. Algo. Luego, vi a alguien acercándose desde muy lejos. Pensé que lo reconocía, pero no estaba seguro, y tardó bastante en empezar a llegar hasta mí, y, mientras se acercaba, el zumbido, el ruido, ese zumbido áspero e irritante, se iba haciendo un poco más fuerte todo el tiempo, y me di cuenta de que ese zumbido era algo desagradable. No sabía qué era, y sabía que no quería saber qué era. Entonces, reconocí que la persona que venía era alguien que conocía. Era mi antiguo jefe en el trabajo, que siempre fue amable conmigo, y me cuidaba, que había fallecido. Mientras pasaba a mi lado, dijo casualmente, oh, ese es Steven. Él está bien. Y el ruido se cayó, dividido. 23 minutos de trabajo sobre mí. Si no hubiera tenido mi ataque al corazón en mi clínica, no estaría aquí. Recuerdo estar hablando con uno de mis amigos, en un trabajo que ambos tuvimos en una sala de emergencias hace 35 años. Simplemente, charlando en una puerta. Miramos dentro del cuarto. Había 12 personas trabajando sobre mí. Lo miré y le dije que iba a ver qué estaba pasando con el pobre bastardo en la cama. Caminé alrededor de todos. Vi a mi mamá y a mi abuela, ambas fallecidas, sentadas frente a la cama, mientras caminaba alrededor. Llegué al otro lado de la cama, vi que era yo, y dije, ah, mierda, supongo que tengo que regresar. Me incliné hacia mí mismo. Tuve este sueño muy realista y desperté una semana después. Pensé que estaba en 6º grado durante la siguiente semana, luego, poco a poco,
recobré la orientación. 3 años después, estoy 98% rehabilitado. Le dijeron a mi esposa que se suponía que iba a quedar vegetal. Tuve una experiencia positiva. Pero mi historia favorita de una SM la cuenta un episodio del podcast UFOmet. Episodio 10. Vidas. Él no es religioso, está describiendo la desconexión y la conciencia de una manera fascinante y aterradora. Una mujer describe su experiencia ahogándose cuando era niña. Lo que ella dice es lo más cercano que he oído a la mía. Nunca he oído a nadie más hablar de la luz desde abajo cuando se estaban ahogando. Pero así fue para mí también. No recuerdo haber visto mi cuerpo como ella dice, pero pasé de la oscuridad a azules oscuros y progresivamente a una luz más brillante. Experimenté un calor energético, una sensación de confort y amor incondicional. El dorado brillante, y luego el blanco, reemplazaron el azul. Me encontré con una sensación de conciencia etérea. Pero mi memoria termina ahí, aparte de cuando me revivieron. Dado que el amor era, hasta ese momento, una experiencia desconocida en mi vida, el regreso vino acompañado de emociones muy contradictorias. No pasó mucho tiempo después de eso, cuando intenté impulsivamente saltar de un vehículo en movimiento y de un acantilado. Como un niño sin sentido de las consecuencias potenciales, solo quería regresar a la paz de esa otra existencia. Estoy agradecido de saber que vamos a un lugar de mayor conexión. Las décadas desde entonces, y algunos buenos viajes, me han demostrado que nunca estamos realmente separados de nada, a pesar de la densidad que hay entre medio. Solo cambiamos nuestra conciencia, y el peso que sentimos por dentro, se vuelve liviano. Tuve una experiencia cercana a la muerte bastante extraña, porque sentí cosas en lugar de mi hijo. Cabe señalar que no creo en la vida después de la muerte, ni en los espíritus en absoluto, pero estoy convencido de que el cerebro es un órgano absolutamente fascinante, capaz de sueños muy poderosos. En la sala de maternidad, mi hijo, que tenía solo unos días de nacido, estaba muy enfermo. Esa noche, lo dejé al cuidado de las parteras. No me sentía lo suficientemente fuerte para vigilarlo. Quería dormir un poco. Durante la noche, sentí un frío intenso, tan intenso que solo podía temblar con fuerza, mucho más que un escalofrío normal por el frío. No podía pedir ayuda ni moverme. Estaba paralizado. De hecho, pensé, la muerte viene por mi hijo, si la dejo pasar, se lo llevará. Luché con todas mis fuerzas para detener esa sensación. Realmente sentí que había caído en un lago helado. Luego pasó, y volví a dormirme. Algún tiempo después, un pediatra me despertó para decirme que mi hijo estaba en estado crítico, y que habían estado intentando salvarlo desde la mitad de la noche sin entender qué pasaba. Su cuerpo estaba rindiéndose. Fue trasladado al hospital. Más tarde, la doctora de urgencias me dijo que pensaba que no iba a poder salvarlo, y que él aguantó más allá de todas las expectativas. También lo vi en condición crítica, y todavía me pregunto cómo pudo soportar eso. Aparte de la desgarradora situación, el episodio de esa noche me hizo reflexionar mucho. ¿Escuché algo que inspiró ese sueño? ¿Mi habitación estaba frente a la de los pediatras? En todo caso, nunca he encontrado otro testimonio como ese. Morí en la ducha cuando tenía poco más de 20 años, mientras mi exnovio estaba ahí conmigo. Él reportó que colapsé, que no estaba respirando, y que estaba azul grisácea. Dijo que estuve fuera bastante tiempo, tanto para él como para los paramédicos. Sin pulso. Lo que recuerdo es flotar por un túnel negro con una gran luz cuadrada al final, muy lejos. Mientras flotaba más cerca, podía ver siluetas de personas a ambos lados de mí. Sin rasgos faciales como ojos o rostros, sin voces. Solo siluetas oscuras mirándome mientras yo flotaba. Cuanto más me acercaba a esa luz, veía que era una ventana cuadrada, y era un día soleado y hermoso del otro lado. Hierba alta moviéndose por la brisa, cielos azulados claros con nubes. Era hermoso, pero cuanto más me acercaba, podía ver a mi perro, que había fallecido, corriendo por la colina, se detuvo a mirar y me vio. Caminó hacia la ventana mientras yo ya estaba al final de ese túnel. Sentí que todo lo que tenía que hacer era trepar y entrar en ese paisaje hermoso, y tenía la intención de hacerlo. Pero él se acercó a mí, inclinó la cabeza, y todo lo que escuché fue, no ahora. Y fue entonces cuando comencé a volar hacia atrás por el túnel. Volando más allá de las siluetas oscuras, más y más rápido, hasta que regresé a mi cuerpo, me incliné hacia adelante,
y vomité violentamente el contenido de mi estómago en la bañera, mientras mi ex parpadeaba con desconcierto. Él ya había llamado al 911, y yo estaba tan débil mientras intentaba sacarme de la tina para ponerme ropa. Todo el tiempo, aparentemente, yo estaba murmurando el nombre de mi perro, preguntando dónde estaba. Mi ex dijo, él se fue hace mucho tiempo. Hasta el día de hoy sé que mi perro, quien siempre fue considerado por familiares y amigos como mi único y verdadero perro, es la razón por la que no crucé ese umbral. No era mi momento, pero todavía pienso en ese prado maravilloso de vez en cuando. Qué pacífico y sereno parecía. La sensación que evocaba. La muerte parecía pacífica. Soy agnóstica, con mi buena parte de experiencias paranormales, pero esta aún me hace pensar en todas las posibilidades de lo que hay del otro lado. Puedo compartir mi experiencia. Estaba dando a luz, y las cosas iban mal. Estaba desangrándome, y mi bebé mostraba signos severos de sufrimiento fetal. Pensé que estaba en un bote. Estaba en un lago tranquilo, y me alejaba cada vez más, flotando hacia lo plateado y blanco. Podía oír voces a lo lejos, pero apenas. Era muy pacífico, y simplemente me iba alejando. Hasta que escuché la voz de mi hermana diciendo, vamos a hacer una cesárea. No me importó y no tuve noción de eso en absoluto. Aparentemente, la sala estaba llena de gente corriendo de un lado a otro, pero honestamente, yo pensaba que solo estábamos mi hermana y yo allí. El desenlace fue feliz, mi hermosa niña y yo sobrevivimos. Pero muchas veces he pensado desde entonces, que realmente espero que todas las mujeres que murieron en el parto en el pasado, y fueron muchas, hayan tenido una experiencia como la mía. Que simplemente se hayan ido flotando hacia lo plateado, tranquilas y satisfechas. No es tanto que haya muerto, pero tuve una experiencia cercana a la muerte. Cuando tenía 19 años, me compré una motocicleta. Había estado conduciendo por unos 6 meses, y me sentía bastante confiado con ella. Esa confianza fue lo que casi me mató ese día. Era un día soleado de septiembre de 2009, y acababa de salir de mi clase universitaria, alrededor de las 3 de la tarde. Me puse el casco, los guantes y la mochila, y pensé para mí mismo que necesitaba un corte de cabello, así que comencé a dirigirme hacia el lugar, teniendo en cuenta que tomar la autopista sería la forma más rápida de llegar. Una vez en la autopista, había bastante tráfico, pero decidí que podía pasar entre los autos y llegar en poco tiempo. Al ver que se acercaba mi salida, noté que podía tal vez adelantar al coche frente a mí. Aceleré, y lo pasé a alta velocidad, tomando la salida. Pensando que podría maniobrar fácilmente en la curva cerrada que venía, presioné los frenos, y mi motocicleta empezó a tambalearse violentamente a gran velocidad. En ese momento, salí volando de la moto, y vagamente recuerdo haberme caído. Debí haberme golpeado la cabeza bastante fuerte, porque me desmayé. Cuando volví en mí, estaba deslizándome de espaldas todavía a gran velocidad por la salida de la autopista. Esta siguiente parte parecía una película, pero todo a mi alrededor parecía estar en cámara lenta. Mientras me deslizaba, pasaba autos a izquierda y derecha, y todo lo que oía eran chirridos de neumáticos. Una vez que mi cuerpo tomó más impulso, rodé varias veces hasta que me detuve. A mi izquierda, solo había tierra y césped, y a mi derecha, los autos en la autopista. Mientras yacía sobre el asfalto, mirando mis heridas, algo en mí me hizo mirar a la izquierda. Y, al hacerlo, vi a una mujer rubia, ojos azules, vestida completamente de blanco, caminando hacia mí por el área de tierra y pasto. Ten en cuenta que no había ningún coche cerca de ella, era simplemente un terreno desierto. Cuando se acercó a mí, me preguntó, ¿fuiste tú quien llamó? Empecé a decirle que cómo podría haber llamado, si acababa de tener un accidente. Entonces, ella repitió otra vez, ¿fuiste tú quien llamó? Antes de que pudiera responderle, escuché una puerta cerrarse de golpe y a un hombre gritar, ¿estás bien? Al girarme hacia la derecha para decirle que sí, que estaba bien, miré rápidamente hacia la izquierda, y aquella mujer ya no estaba. Solo estuve 3 horas en el hospital, sin huesos rotos, solo quemaduras por fricción. Creo que, si le hubiese dicho a esa mujer que sí, que yo había llamado, habría muerto justo ahí, en esa autopista. No sé si esto cuenta, pero morí 3 veces cuando era bebé. Nací con un peso de 1 libra y 9 onzas, y mi corazón, bueno, no estaba ganando ninguna carrera. Pasé mis primeros 4 meses en una incubadora en la casa Ronald McDonald, y solía quedarme sin signos vitales de repente,
como para mantener entretenido al personal del hospital. Los médicos tenían que reanimarme como si fuera un teléfono averiado con 1% de batería. Así que sí, solo ventajas de ser un bebé tamaño papa. A la gente le encanta preguntar, ¿viste a Dios? ¿Viste la luz? ¿Había un túnel? Y mi respuesta siempre es no. Era un literal bebé, por el amor de Dios. Ni siquiera sabía que estaba vivo, mucho menos que era el cielo. Toda mi existencia consistía básicamente en vivir dentro de una caja plástica caliente, tratando de no morir. El cielo no entraba en la lista de cosas en las que pensar cuando pesas 1 libra. Ni siquiera sabía que tenía dedos hasta que tuve como 3 años. Así que, sí, no hubo gran despertar espiritual. Solo un corazón muy malo y muchas reanimaciones. En 2019, justo unos días antes de Acción de Gracias, hice un entrenamiento nocturno en el gimnasio de mi oficina. Después, decidí usar la sauna y darme una ducha fría, como siempre, para despertarme antes de ir a la cabaña de mi padre para una conversación. Sin embargo, en el momento en que entré a la sauna, me sentí mareado y me desmayé. Mientras caía, se sintió como si estuviera cayendo libremente a miles de millas por hora. En ese momento, mi vida pasó ante mis ojos, y me convertí en un observador de mi pasado. Recordé varios accidentes de mi infancia, incluyendo un incidente con leche hirviendo en la estufa, donde volqué una olla y me quemé la mano izquierda. Tuve que ir al hospital y pasar horas solo, hasta que mi madre llegó. Otro recuerdo fue cuando caí por 24 escalones de concreto, donde claramente vi a mi hermano mayor empujarme cuando tenía apenas 4 o 5 años. Aunque nunca fui al hospital por ese incidente, aún tengo cicatrices por ello. El olor a flores primaverales de esa colina permanece vívido en mi memoria. Durante esta experiencia en la sauna, sentí un dolor intenso en el lado derecho de mi cara, cuello, hombro y mano, mientras instintivamente trataba de protegerme. Había caído cerca de la tubería de vapor, y el calentador estaba a una temperatura muy alta. En ese momento, estaba listo para dejarme ir, para rendirme a la muerte, pero entonces vi los rostros de mi hermosa esposa y nuestra hija de 6 años. Eso encendió una determinación feroz por luchar y escapar de la sauna. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando desperté, había perdido piel del lado derecho de mi cabeza, oreja, cuello, hombro y brazo. Entré en estado de shock, pero aún así planeaba hacer el viaje a la cabaña, sin sentir dolor. Durante 3 días, me resistí a ir al hospital, aún procesando los recuerdos de mi infancia y sintiendo un deseo de acabar con todo. Finalmente, por insistencia de mi esposa, fui al hospital. La experiencia de que la enfermera limpiara mis heridas fue desagradable, pero no recuerdo el dolor. Se sintió como revivir traumas del pasado, de una forma que llevó a una liberación catártica. Mi vida cambió drásticamente después del accidente. Pasé de dirigir un negocio de construcción exitoso, ganando $3.5 millones al año con más de 20 empleados, a quedarme en casa durante 2 años, enfocándome en mi salud y pasando tiempo con mi familia. Aunque estaba físicamente presente, a menudo me sentía emocionalmente distante. Mi familia se convirtió en mi motivación para seguir adelante, incluso mientras luchaba con una profunda depresión y aislamiento. Al reflexionar sobre mi trauma infantil, ahora entiendo que fui abusado sexualmente antes de esos accidentes, algo que había reprimido durante mucho tiempo. Ese trauma afectó mi capacidad para conectar con otros, y no tuve ninguna relación sentimental hasta que conocí a mi esposa a los 20 años. Ella es la única mujer en mi vida. Vi a amigos compartir historias de abuso infantil y sus luchas con deseos sexuales, y me di cuenta de que podría haber seguido un camino similar si no fuera por mis experiencias. En cierto modo, la vida se está desarrollando como debe. En el periodo posterior al accidente, usé la marihuana como un apoyo durante un tiempo, pero finalmente superé esa etapa. Encontré alegría en volver a hacer trabajo físico, conectando con una parte suprimida de mí mismo. Curiosamente, tuve que escribir con la mano izquierda mientras la derecha estaba vendada, y ahora mi escritura con la izquierda es hermosa, en fuerte contraste con mi antigua caligrafía. Esta experiencia me ha acercado más a la espiritualidad, y a una creencia en la vida después de la muerte y en el karma. Ahora creo que no necesito nada en la vida, ya que el deseo puede ser un pecado. Entiendo que esta mentalidad es esencial para evitar la reencarnación, y para encontrar paz en mi próxima vida, sea cual sea. Me siento completo y listo para dejar este mundo, sin la necesidad de revivir esta existencia terrenal. Cada día es un regalo de Dios, y me despierto preparado para cualquier desafío que el día traiga. Vivo ahora por mi familia, y los sirvo de todo corazón,
con la mejor de mis capacidades. Esto fue hace 40 años, pero éramos pobres. Pobres de verdad, sin coche, sin dinero, toda la familia extendida viviendo en una casa diminuta, pobres. Cuando tenía 10 años, mis riñones explotaron. Retención de líquidos, me hinché como si hubiera comido la pieza equivocada del caramelo Wonka, y tuve que ser llevado de urgencia al hospital en la ciudad, un viaje en coche de 1 hora que no podíamos permitirnos. Básicamente, rodé por la parte trasera de una furgoneta de carga hasta que llegamos allí. Pasé semanas en el hospital, y mi madre básicamente les dio permiso para experimentar conmigo, nuevos tratamientos, etc., en lugar de pagos que probablemente sabían que nunca recibirían. Resultó ser algo bueno, porque el tratamiento que me dieron entonces ahora es el protocolo estándar para mi tipo particular de explosión renal. Pero pasé semanas en el hospital, a menudo pasando varios días sin un visitante o miembro de la familia presente, porque éramos pobres, nadie tenía coches ni dinero, y no podían faltar al trabajo. Aproximadamente 3 días después de mi ingreso, entré en fallo orgánico y tuve que ser reanimado. Ahora, obviamente, a los 10 años, no sabía que me estaba muriendo, y no supe qué había pasado hasta que tenía como 15 o 16. Pero esto es lo que recuerdo. Fue como si estuviera de pie al lado de mí mismo. Una docena de doctores y enfermeras entraron corriendo en la habitación, me levantaron hasta una posición sentada desde acostado, me conectaron a 1.000.000 de cosas, y fue un caos. No estaba asustado, solo confundido, y tratando de portarme bien, como haría un niño. Era aterrador y angustiante, y nadie me hablaba, solo hablaban alrededor de mí, mientras me giraban y hacían cosas de doctores. Justo cuando sentí que iba a llorar, noté a una mujer en la puerta de mi habitación. Estaba vestida con la versión para adultos del camisón que yo llevaba, y sonreía. Era bonita, de unos 30 y pocos años, con el pelo castaño, rizado, hasta los hombros, y me saludó con la mano. Le devolví el saludo. Sonrió y me dijo que iba a estar bien, que no me preocupara, que los doctores me ayudarían, y que si quería, debía cerrar los ojos y descansar. Ella era una adulta, así que lo hice. Cuando desperté, estaba solo en la habitación, y había pasado un día, y mi familia estaba allí. No podía hablar con todo lo que tenía en la cara, pero cuando finalmente pude, les conté todo. Lo atribuyeron a que yo estaba en un estado de shock tóxico, confundido, asustado, y soñando, pero seguía preguntando por la mujer, porque se sentía como una madre. Cálida, reconfortante, tranquila, todo lo que una figura maternal debería ser, pero me dijeron que estaba soñando, o que era otra paciente, por cómo estaba vestida. Así que, de niño, lo acepté. Pero otra paciente, simplemente parada en la puerta mientras yo moría, y una docena de profesionales médicos zumbaban por la habitación, nunca tuvo sentido. ¿Por qué podía oírla a ella pero no a los doctores? ¿Por qué nunca los miró, solo a mí? ¿Por qué la dejarían quedarse allí y observar? Luego supe que ese día tuve que ser reanimado, y como que todo hizo clic, y tuve 1.000.000 de preguntas. ¿Fue toxicidad en la sangre? Posiblemente. ¿Fue un sueño? Me desperté un día después. ¿Fue el cuerpo apagándose para darme una muerte pacífica? Eso es lo que sucede. ¿Fue una paciente amable pero entrometida que quiso calmar a un niño moribundo y asustado? Podría ser. ¿Fue el fantasma de una paciente anterior? No puedo decirlo. Pero creo en los espíritus, fantasmas, etc., y he visto cosas que no puedo explicar, o personas que no pude encontrar. Pero aún puedo ver su rostro, incluso después de 40 años. No recuerdo que me hayan devuelto la vida, solo recuerdo sentirme realmente en paz sabiendo que no podía llegar al aire que necesitaba, y que no me quedaban opciones. Estaba realmente muy tranquilo al respecto. 2 días antes de mi cumpleaños número 17, mi hermana tuvo una sobredosis y se quitó la vida. Estaba desconsolado, como cualquiera estaría, y tenía problemas para dormir. Tenía una litera y dormía en la cama de abajo. La primera noche después de su suicidio, estaba emocional, inquieto, y me giré para mirar hacia mi silla, y ella estaba allí. Estaba sentada en mi silla, con la cabeza hacia abajo, el cabello cubriéndole la cara, los brazos extendidos sobre los reposabrazos, usando algún tipo de bata. Me congelé y la observé hasta que salió el sol, y una vez que la luz entró en mi habitación, ¡puf!, ya no estaba. No sé cómo describirlo. Simplemente, ya no estaba allí. La habría reconocido en cualquier parte, así que estaba seguro de que era ella. La noche siguiente dormí en la litera de arriba, pero tenía miedo y me costaba dormir.
Mientras aún batallaba para dormir, solo quería asegurarme de que no estuviera en la silla otra vez, así que eché un vistazo desde la cama, y no estaba en la silla. Estaba tendida en el suelo, otra vez con el cabello sobre la cara, mirándome hacia arriba, con la misma bata. La observé nuevamente hasta que salió el sol, y, así como así, ya no estaba. No sé por qué simplemente desaparecía. Parpadeaba, y se había ido. La tercera noche, estaba acostado en la litera de arriba, demasiado asustado para mirar por encima del barandal otra vez para ver si estaba allí. Así que traté de dormir, y finalmente lo logré. Mi sueño fue extraño, sin embargo, estaba en el consultorio de un doctor de los años 90. Había 2 filas de asientos acolchonados azules en el centro, con algunos en la pared opuesta y algunos en la pared donde yo estaba. Tenían esos reposabrazos y patas redondeadas de madera. Las paredes eran blancas, lisas y vacías. Solo había una puerta en la esquina derecha del fondo de la pared, era azul y tenía una pequeña ventana por la que entraba la luz más brillante y blanca que he visto. Había un mostrador de recepción justo al lado, con grandes ventanales que también dejaban pasar esa misma luz, pero no había nadie allí. Solo luz. Miré al otro lado del cuarto y vi a un hombre sentado en una silla. No había estado allí antes. Llevaba una bata médica, de esas con pequeños triángulos azules y rojos. Tenía la cabeza rapada, pero no estaba calvo. Estaba mirando hacia la puerta. Lentamente, giró la cabeza para mirarme, y sus iris eran dorados. No brillaban como en los videojuegos o dibujos animados, solo tenían un brillo normal, pero eran de color dorado. Inclinó la cabeza, como si estuviera curioso por mí, y dijo, «Presión de pizza, ¿por qué no estás respirando?», con la voz más calmada. Inmediatamente tomé la inhalación más profunda de mi vida y desperté. Supongo que había dejado de respirar mientras dormía en algún momento. Nunca lo olvidaré a él, ni al cuarto, ni a mi hermana durante esas noches. Nunca volví a verla después de eso. Hace unos 14 años, estaba en México con mi familia, la primera vez que los 4 habíamos salido juntos de vacaciones. En Navidad, mi prima vino a despertarme y me preguntó si quería ir a las montañas con ella en los vehículos todoterreno. Mi familia tiene un pequeño negocio local donde reparten garrafones de agua, cajas de leche, etc., a las personas que viven allí arriba, por una tarifa extra. Mi mamá dijo, «No te subas a eso». Pero, tontamente, dije, «Estoy de vacaciones». Era mi primera vez en una cuatrimoto manual, así que hice el recorrido de subida para acostumbrarme a ella. Para no alargarme, de camino hacia abajo pensé que ya lo dominaba, y mi prima dijo, «Vamos a correr». Por supuesto, yo dije, «Vamos». Accidentalmente subí de marcha en lugar de bajarla, e hice una especie de caballito hacia afuera del acantilado. Caí como 12 a 15 metros, me fracturé la muñeca, un hueso se salió tanto que mi pulgar tocaba mi antebrazo, me rompí el codo, y finalmente el vehículo cayó sobre mi cuello. Estuve en coma poco menos de 2 semanas, pero aquí viene la parte extraña, recuerdo todo, todo. La mejor forma de describirlo es que estaba cerca de mi cuerpo, pero lo observaba desde afuera, supongo. Cuando llegamos al hospital, todo lo que podía ver eran las nucas de mi familia, y veía mi cuerpo sobre las camillas del hospital. Había un tipo que había tenido un accidente de caballos, durante una carrera, y se había destrozado las rodillas con la caída. Cuando volví, le pregunté a mi mamá cómo había salido la cirugía de ese hombre, y ella se quedó impactada de que yo supiera sobre eso. No sé si realmente morí, pero me desmayé mientras conducía, sobrio, por una razón desconocida. Lo último que recuerdo es mi cabeza golpeando la ventana del lado del conductor, y gritar. Aún puedo oír ese grito. Luego, todo estaba negro, y escuché una voz preguntándome si quería quedarme o irme, y, fiel a mi personalidad, respondía en mi cabeza, «No lo sé». No lo sé. Seguía preguntándome, y yo dije, «Quedarme». Desperté, con el coche recién salido de la zanja, del otro lado del camino, la zanja casi alineada con el centro del parachoques trasero, el coche sobre ella. Las luces delanteras encendidas, frente a una roca enorme. Salí y revisé la zanja, estaba completamente destrozada, de unos 2 o 3 metros de profundidad, con marcas de neumáticos y surcos. Ni un solo golpe, ni una pizca de lodo en el estribo o el paso de rueda. Fue una locura. No se lo conté a nadie durante una semana, y finalmente, otra vez en línea con mis decisiones de persona con tajaja, decidí llevar a mi hermana al lugar, para que fuera testigo del desastre de lo que fuera que pasó. Solo se lo he contado a 3 personas, y fue hace 20 años.
Así que ahí estaba, sentado en la sala de espera del hospital. Estaba con mi entonces prometida, la llamaremos H. Tenía una resonancia magnética programada para mi espalda, por una lesión laboral. Estoy allí, llenando el formulario. Lo siguiente que sé es que H me sacude y me dice, despierta. Me siento muy mareado, y ambos estamos confundidos sobre cómo me dormí así. H dice que me estuvo sacudiendo un buen rato. Le pido a la persona del mostrador una bolsa para vomitar, porque siento que voy a hacerlo. La gente del lugar dice que no puedo hacerme la resonancia si me siento enfermo. Estoy molesto, pero no puedo hacer nada. H dice, ni hablar de que vamos en mi moto a casa. Llama a mi papá, él trae su camioneta y se lleva mi moto. Salimos del pueblo hacia la casa de mi amigo, lo llamaremos T1. Algunas personas estaban nadando, yo seguía mareado, así que opté por quedarme dentro. Estábamos yo, H, T1 y algunos más, hablando sobre lo que pasó antes en el hospital. T1 decía que simplemente me había desplomado como si me hubiera quedado dormido en la silla. T1 señala hacia mí, como diciendo, algo así. Porque había pasado otra vez. De nuevo, desperté siendo sacudido con fuerza. Otra vez, pedí un bote de basura. Mencioné que quería irme a casa. T1 dijo directamente, no, ella te va a llevar al hospital, algo no está bien. Así que, allá fuimos al hospital local. Me registran, esperamos, me llevan a una habitación. Bla 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 en mi cabeza, porque estaba aburrido. Entonces, lo sentí esta vez, sabía que me iba a desmayar. Justo en ese momento, una enfermera pasó por allí. Lo último que recuerdo es que intenté llamar a H. Con un leve movimiento del brazo intenté llamar su atención. Lo siguiente que supe, estaba acostado en la cama, con la bata del hospital abierta. Grandes parches eléctricos en el pecho. Lo primero que pensé fue, te van a electrocutar. Así que le dije, estoy despierto, estoy despierto. Ellos solo me miraron y, con total seriedad, dijeron, tu corazón se está deteniendo. El doctor vendrá pronto. Mientras esperaba, volví a desmayarme, morí, una vez más. Pero estaba consciente mientras las enfermeras entraban. Esta vez, estaba conectado a monitores, y dijeron que fueron 12 segundos sin latido. Pensé, oh, eso no es bueno. Fue el más corto, así que hasta el día de hoy me pregunto cuánto duró el más largo, tuvo que ser más de 30 segundos. Parece corto, pero se siente eterno al mismo tiempo. Entonces llegó el doctor y simplemente dijo, señor L, va a recibir un marcapasos. Le pregunté si íbamos a hablar de opciones primero. Él dijo, no, instalaremos uno temporal ahora mismo, y luego tendrá la cirugía mañana. Cada vez que me desmayaba, era como quedarme dormido sin soñar. Consciente un segundo, luego no, y luego despierto otra vez. Siempre bromeaba sobre mi mala suerte, pero no puedo hacerlo en esta situación. Mi corazón se reinició solo, no una, sino 4 veces. Esto fue hace unos 12 años. Un nuevo marcapasos fue instalado apenas el año pasado. T1 ganó, justo el otro fin de semana, mientras ayudaba a organizar una carrera de motos tipo dirt bike, dijo que un hombre mayor venía manejando hacia él, luego el acelerador se detuvo, y tanto el hombre como la moto simplemente cayeron. El tipo no se protegió al caer, solo estaba sentado erguido, y él y la moto se desplomaron. Le hicieron RCP durante, creo que dijo, más de 1 hora. La ambulancia estaba a más de 4 horas de distancia, estaban en medio del desierto. El hombre nunca volvió, su corazón se detuvo, y murió. Le dije a T1 que estar con 2 personas cuando su corazón simplemente se detuvo era una coincidencia, pero que si pasaba una tercera vez, iba a empezar a hacer preguntas. Me enteré meses después de que me pusieron el marcapasos que H no dejó entrar a uno de mis buenos amigos a visitarme, T2F, por celos. Con razón, ahora es mi exesposa. Estuve hospitalizado por pancreatitis aguda, diabetes no diagnosticada y el alcohol. Estuve en el hospital 154 días. Debido a la inflamación de mi páncreas, mi diafragma fue empujado hacia arriba en mis pulmones, causando insuficiencia respiratoria. 2 semanas después, entré en paro respiratorio. Era una mañana oscura y nublada cuando ocurrió. Recuerdo que una enfermera entró y presionó el botón de código, y luego todo se volvió gris, y después negro. Lo siguiente que recuerdo es estar de vuelta en mi habitación, pero estaba iluminada, como si alguien hubiera abierto las cortinas en una mañana soleada brillante. Escuché pasos resonando en el piso de baldosas del hospital, se detuvieron y entraron a mi habitación.
Era mi abuela, que había fallecido 28 años antes. Llevaba el vestido con el que la enterramos, pero se veía como cuando tenía 40 años, y no como la anciana que conocí. Me tocó la frente y dijo: tus padres no pueden estar aquí, así que me quedaré contigo. Vaya, estás ardiendo en fiebre. Fue y empapó un paño en agua fría y lo colocó sobre mi frente. Mi otra abuela y mi padre habían fallecido en los últimos 10 años, y le pregunté si ellos estaban allí. Ella dijo que sí, pero que no podían estar conmigo en ese momento. Era una mujer irlandesa católica muy devota, y me preguntó: ¿has hecho tu confesión? Le dije que lamentaba sinceramente haber herido a cualquier persona durante mi vida. Mi esposa y yo habíamos perdido un bebé, nació sin vida, algunos años antes, y le pregunté si ella estaba allí. Me respondió que sí, que era hermosa y que estaba feliz. Le pregunté si yo estaba muerto, y ella dijo: no puedo responderte eso ahora. Hablamos durante lo que pareció ser un par de horas, como si estuviéramos poniéndonos al día desde la última vez que nos vimos. Al final, se levantó y dijo: vas a estar bien, es hora de cenar, y tengo que volver con mi familia. Luego escuché sus tacones haciendo clic sobre el piso mientras se alejaba. Los pasos se detuvieron, y escuché: John, tienes que respirar. Era la especialista en reanimación de la sala de emergencias, instándome a regresar y a empezar a respirar. No le conté esto a nadie durante unos 6 meses. No lo creía. Una noche, acostado en la cama con mi esposa, estaba inusualmente inquieto. Mi esposa no paraba hasta que le conté lo que me molestaba. Todo lo que dijo fue: estuviste con tu abuela. Estoy completamente convencido de que cuando uno muere y pasa a la otra vida, un ser querido que murió antes de ti vendrá a buscarte y te guiará al otro lado. Puedes creerlo o no. Al principio, yo tampoco lo creía. En cuanto a que me trajeron de vuelta, para mí fue que mi vida fue salvada. Era un niño que se estaba ahogando en una piscina. Para resumir, experimenté muchas de las cosas que leí después, cuando crecí. Era demasiado joven como para haber oído hablar de SMS. Esto fue a finales de los 60, principios de los 70, escuela primaria, en casa de una amiga, en su piscina exterior, y su abuela había entrado a contestar una llamada telefónica. Yo no sabía nadar y de alguna manera terminé en la parte profunda, donde perdí el agarre del borde de la piscina. Me hundí y permanecí allí, forcejeando, conteniendo la respiración, sintiendo que iba a explotar. En un momento, sentí que flotaba fuera de mi cuerpo y vi mi cuerpo luchando bajo el agua, debajo de mí. Estaba tan alto sobre los árboles, que podía ver los edificios del centro de la ciudad, a cierta distancia. Tuve una revisión de vida, donde sentí todas las emociones de cualquier persona a la que alguna vez impacté, ya fuera tristeza, enojo, o lo que fuera. Todo me fue mostrado como una tira de película frente a mis ojos que se movía de derecha a izquierda, una cosa tras otra, solo que me hacían sentir como había hecho sentir a los demás con mis palabras o acciones. Eventualmente, estaba en un túnel, moviéndome rápidamente hacia arriba. Era iridiscente, principalmente blanco, pero también hecho de todos los colores, y parecía no tener fin. Llegué a la cima, donde todo era cegadoramente brillante. Había una presencia que me dijo que tenía que decidir si vivir o morir. Me estaba tomando demasiado tiempo para decidir, y me dijo que me apresurara. Creo que incluso me dio un límite de tiempo. Decidí vivir. Entonces, inmediatamente, fuera lo que fuera, me hizo moverme hacia abajo, otra vez muy rápido, y ahí fue cuando sentí miedo de caer. Recuerdo tratar de agarrar los bordes de ese túnel para ver si podía frenar mi caída, pero no pude. Simplemente me deslicé más y más rápido hacia abajo. Lo siguiente que supe fue que la abuela de mi amiga me tenía del cuello de la camisa, sacándome del agua, y luego me puso a un lado de la piscina, sobre el cemento. Me acostó, me dejó en el suelo de forma que quedé mirando hacia la piscina, y lo primero que pensé fue: nunca volveré a entrar al agua. Muchos efectos posteriores de esa experiencia que no mencionaré. Si tuviera que adivinar, ahora, más de medio siglo después, creo que algo quería mostrarme que había esperanza por delante, y que el abuso, que era tan terrible que deseaba morir a una edad tan temprana, no era el final ni lo único en la vida. Si tuviera que hacerlo todo de nuevo, no habría regresado. Ni de broma. Todo era no juzgador respecto a cómo había hecho sentir a la gente durante mi corta vida. Todo era amor. No había un solo hueso negativo o maligno en aquella presencia con la que me enfrenté. Lo que permanece en la memoria, también, es lo muy, muy delgado que es el hilo, o la distancia, entre la vida y la muerte. Es un velo tan fino. Si tan solo supiéramos cuán fino es.
y que el miedo es la principal condición humana. Pero, al final, no hay absolutamente ninguna razón para todo ese miedo como emoción que todos llevamos dentro. Me ahogué en el centro del Atlántico. Estaba buceando desde nuestro velero en un día tranquilo, conteniendo la respiración, y cuando subí para tomar aire, inhalé agua de una ola. El mar se había agitado de repente mientras yo estaba abajo. Perdí el conocimiento, floté por un rato antes de que, según me contaron, se dieran cuenta de que había un problema. Empezaron los gritos dramáticos, llamándome por mi nombre, dándome palmadas en la espalda, compresiones, etc. Desperté riendo. Recuerdo, no tanto un túnel, sino una negrura total en todas partes, excepto justo al frente, que era una luz brillante y amarilla. Di quizá 3 pasos hacia adelante, avanzando hacia la luz, y me encontré con una multitud de personas, ninguna de las cuales reconocía, todas de espaldas a mí y centradas en una sola persona, un hombre, en medio de ellos. Se sentía muy comunal, como un picnic familiar cuando eres niño. Sabía, que, aunque no los reconocía, esas personas me amaban. Y entonces me notaron y me recibieron con alegría, saludándome como si me conocieran de toda la vida. Y el hombre en medio de ellos se giró hacia mí, cruzó la multitud para llegar a mí, y extendió las manos. Y supe que, aunque los demás me amaban, ese hombre estaba enamorado de mí. Y justo antes de que saltara a sus brazos, escuché mi nombre siendo llamado desde otro lugar, desde arriba y por todas partes, en voz alta, y reconocí la voz de uno de mis amigos con quienes nadaba. Y fui jalado de vuelta a mi cuerpo. Definitivamente se sintió como volver al cuerpo, como si llegara a un nuevo lugar, que era mi cuerpo, y abrí los ojos. Sentí un destello de irritación por haber sido arrancado de allí, pero dicen que desperté riendo. Todavía amo el agua. Solo he estado verdaderamente inconsciente una vez, y fue por tomar accidentalmente 2 pastillas para la presión. Me levanté en medio de la noche para ir al baño, me sentí con náuseas, y mi último pensamiento fue, voy a vomitar, ¿qué diablos? Luego desperté con mi esposa dándome palmadas en la cara. Estuve fuera de mí solo unos 30 segundos. Al caer, aparentemente golpeé el borde del mostrador, pero no sentí nada. Simplemente no estaba allí. Y esto es diferente tanto del sueño como de la anestesia médica. Estaba en el olvido, por lo que pudo haber sido unos segundos o trillones de años. No haría ninguna diferencia, porque no había un yo allí para experimentar nada en ninguna forma. Cuando volví en mí, sentí como si de alguna forma hubiera renacido. Pensé que eso era lo más extraño, porque fue lo más cercano a una experiencia religiosa que he tenido. Mi padre tiene un marcapasos con desfibrilador implantado. Lo tuvo por más de una década antes de que finalmente se activara. Estaba sentado con su hermano y hermanas, pasando una noche maravillosa, cuando dicen que simplemente se quedó en blanco en medio de una frase. Luego, sus brazos se levantaron ligeramente 3 veces hasta que estuvieron casi por encima de su cabeza, y volvió a la vida. Había muerto, y el desfibrilador lo trajo de vuelta. Mencionó exactamente la misma sensación de renacer, y entendí que fue lo mismo que me pasó a mí. Así que, literalmente, es el olvido. Donde tú estás, nosotros no estamos. Donde nosotros estamos, tú no estás. Es así de simple. Y eso me da una paz inmensa, saber que cuando llegue mi hora, sea cual sea mi final, hay una promesa de desaparecer realmente, y no de sufrir eternamente en el infierno como prometía la iglesia LCMS en la que crecí. Entiendo que esto puede molestar a algunas personas, pero para mí fue un gran alivio haber tocado la muerte.